Mi hermana me envió un mensaje: tienes prohibida la entrada a la boda. Quédate sola. A mi papá le gustó. Yo solo respondí: bien. Luego cancelé todos sus contratos de $150.000. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba. Papá envió 35 mensajes, mamá y mi hermana hicieron 112 llamadas perdidas. Permanecí en silencio. Mi nombre es Sloan. Tengo 34 años. Y el momento que destrozó toda mi comprensión de mi familia tóxica comenzó con una sola notificación que vibró sobre una mesa de conferencias de caoba. Tienes prohibida la entrada a la boda. Quédate sola. Ese fue el mensaje de mi hermana menor, Sarapina. Parpadeé, mirando la pantalla brillante de mi teléfono, esperando el chiste. Esperando el mensaje de seguimiento que dijera que su teléfono había sido hackeado o que era una broma de mal gusto. Pero las palabras no cambiaron. En cambio, otra notificación apareció justo debajo, una reacción a su mensaje en nuestro chat grupal familiar. Mi padre, Alaric, le había dado un pulgar hacia arriba. Me quedé sentada en medio de una reunión de revisión trimestral, rodeada por 23 ejecutivos senior discutiendo pronósticos de ingresos, y sentí que se me iba el aire de los pulmones. Eso no era solo un insulto pasajero. Fue un golpe dirigido y vicioso, apuntado a mis inseguridades más profundas, propinado por mi propia hermana y respaldado por el hombre que me crió. La pura humillación me quemó la garganta. Había pasado toda mi vida adulta siendo su red de seguridad. Yo era la hija responsable, la que resolvía los problemas, la que pagaba las facturas en silencio mientras ellos vivían en un mundo de fantasía de lujo inmerecido. Hace solo 2 meses, me habían rogado que pusiera mi nombre y mi impecable puntaje de crédito en una tarjeta negra para asegurar el lugar de ensueño para la boda de Sarapina, $150.000. Ese fue el límite de crédito que autoricé porque el fondo de capital privado de mi padre supuestamente enfrentaba un problema temporal de flujo de efectivo y el prometido de Sarapina, Gideon, tenía sus activos inmovilizados en inversiones en el extranjero. Me necesitaban. Siempre me necesitaban. Y ahora, a menos de 3 semanas de la ceremonia, me estaban desechando como basura. Algo dentro de mí se rompió. No fue una ruptura ruidosa y dramática. Fue el cierre silencioso y frío de una puerta que no sabía que existía. La ira que sentí no era ardiente. Era helada y terriblemente tranquila. Tomé mi teléfono, mis dedos firmes, y escribí una sola palabra de vuelta al chat grupal. Bien. Dejé el teléfono boca abajo. La sala a mi alrededor continuaba zumbando con jerga corporativa. Mi supervisora asintió ante un gráfico en el proyector, completamente inconsciente de que la mujer sentada a su lado acababa de decidir reducir a cenizas a su familia. Me querían fuera de sus vidas. ¿Hecho? Pero no se llevarían mi dinero con ellos. La reunión terminó 40 minutos después. Recogí mis notas, forcé una sonrisa educada y caminé directamente a mi oficina privada. Cerré la puerta, puse el seguro y saqué mi billetera. La pesada tarjeta negra de metal yacía en mi mano. Marqué el número de conserjería premium en el reverso. El representante respondió al primer timbrazo. Servicios Premium, le atiende Marcus. ¿Cómo puedo ayudarla hoy, señorita Sloan? Marcus, necesito congelar inmediatamente esta cuenta y revocar todos los cargos de comerciantes autorizados. Con efecto a partir de este segundo. Reporte la tarjeta como comprometida por miembros de la familia. Hubo una breve pausa en la línea, el tipo de pausa de alguien entrenado para manejar clientes adinerados en medio de una crisis. Ciertamente puedo hacer eso por usted, señorita Sloan. Veo que hay varias retenciones pendientes grandes de un proveedor llamado de Sabrinestate. Si revocamos la autorización, esos contratos serán rechazados. Que lo rechacen, dije, mi voz extrañamente plana. Anule la tarjeta. Cancele cada una de las transacciones pendientes. Ya no voy a financiar este evento. Entendido. La cuenta está congelada. Todas las autorizaciones han sido revocadas. ¿Hay algo más? No, eso será todo. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi oficina el horizonte de la ciudad.
$150.000 en depósitos para el lugar, el catering y las flores eran ahora esencialmente papel sin valor. Acababa de quitarle los cimientos al evento social de la temporada. Por primera vez en mi vida, había dejado de ser el saco de boxeo de la familia y había empezado a contraatacar. El silencio en mi oficina se sentía pesado, casi eléctrico. Me senté en mi escritorio y abrí mi computadora portátil, tratando de concentrarme en mis informes de análisis de riesgos. Soy analista senior de riesgos financieros. Mi trabajo literal es observar situaciones complicadas, identificar las responsabilidades y neutralizarlas. Durante 34 años, había aplicado esa habilidad a todos menos a mí misma. Había dejado que mi familia tóxica me tratara como un cajero automático y un vertedero emocional. Mi teléfono vibró en el escritorio. Una notificación de correo electrónico. No era de mi familia. Probablemente ni siquiera habían revisado los portales de los proveedores todavía. El correo electrónico era del coordinador de eventos de Desabrin Estate. El asunto decía, urgente, pago rechazado. Contrato en riesgo. Lo abrí. El texto era de pánico pero profesional. Estimada Sloan, intentamos procesar el depósito programado hoy, pero la tarjeta registrada fue rechazada. Según nuestro contrato, si el pago no se asegura dentro de las 24 horas, la reserva será cancelada permanentemente. Por favor, contáctenos de inmediato. Sonreí, una sonrisa real y genuina que llegó a mis ojos por primera vez ese día. No respondí. Dejé que el correo electrónico reposara en mi bandeja de entrada, una bomba de tiempo esperando detonar en el regazo de Sarapina. Empaqué mi bolso, apagué mi computadora y salí temprano de la oficina. La tormenta se avecinaba y quería estar lista para ella. Pero primero, tenía que enfrentar los fantasmas de por qué había permitido que esto continuara durante tanto tiempo. Como una mujer inteligente y educada se dejó usar de esta manera. ¿Qué iba a hacer falta para que se dieran cuenta de que habían presionado demasiado a la hermana equivocada? El camino a casa fue un borrón de nubes grises y el golpeteo rítmico de mis limpiaparabrisas. La lluvia había comenzado a caer sobre la ciudad, limpiando las calles, pero no hizo nada para borrar el recuerdo que afloraba en mi mente. Agarré el volante, los nudillos se pusieron blancos. La crueldad de las palabras de Sarapina resonaba en mis oídos. La peor parte no fue que lo dijera. La peor parte fue que mi madre, Lenora, y mi padre, Alaric, habían pasado toda mi vida enseñándole que podía decirme lo que quisiera sin consecuencias. Sarapina era la niña dorada. Era la artista hermosa y frágil que necesitaba protección y financiación constantes. Yo era solo Sloan, la robusta, la que no necesitaba elogios porque se esperaba que tuviera éxito. Un recuerdo me golpeó tan fuerte que tuve que detenerme a un lado de la carretera. Fue hace 3 años, en la fiesta de mi ascenso. Acababa de ser nombrada analista senior, un hito masivo en mi carrera. Había ahorrado para organizar una hermosa cena en un restaurante de lujo en el centro. Invité a mis padres, a Sarapina y a algunos amigos cercanos. Por una vez, solo por una noche, se suponía que el centro de atención estaría en mi arduo trabajo. Estábamos en la mesa. El camarero acababa de servir el champán. Mi mejor amiga se puso de pie para proponer un brindis por mi ascenso. Y justo en ese preciso segundo, Sarapina jadeó, agarrándose el pecho. Tiró su copa de vino de cristal de la mesa. Se hizo añicos en el suelo de mármol, el sonido agudo cortando el restaurante. No puedo respirar, gimió Sarapina, deslizándose de su silla y cayendo al suelo. Mi pecho, es un ataque de pánico. Me estoy muriendo. Instantáneamente, mi madre estaba en el suelo con ella, acariciándole el pelo, arrullando lo suficientemente alto como para que toda la sala lo oyera. Mi padre le ladró al camarero que trajera agua y limpiara el vidrio. Mi ascenso fue olvidado. Mi amiga se quedó allí de pie torpemente mientras mi familia montaba una escena masiva. Recuerdo estar allí de pie mirando a mi hermana. A través de sus lágrimas falsas, mientras nuestra madre estaba distraída, Sarapina me miró. El pánico desapareció de sus ojos por una fracción de segundo. Me miró directamente y sonrió con suficiencia. Una pequeña, triunfante y malvada sonrisa.
Me había robado mi momento solo porque no podía soportar no ser el centro de atención. Cuando traté de decirles a mis padres que estaba fingiendo, mi padre me dijo que estaba siendo una hermana egoísta y celosa que carecía de empatía. Me reincorporé al tráfico. El recuerdo me dejó un sabor amargo en la boca. Así era ella. Así eran todos ellos. Y no era solo abuso emocional. Era un robo financiero. Cuando tenía 22 años, había ahorrado $10.000 en una cuenta dedicada para la matrícula de mi maestría. Había trabajado en 3 empleos a tiempo parcial durante la licenciatura para crear ese fondo. Una tarde, mi tarjeta fue rechazada en el supermercado. Cuando entré al banco, el cajero me miró con profunda lástima. Mi padre, cuyo nombre todavía estaba en la cuenta desde que la abrí cuando era adolescente, había transferido todo el saldo. Cuando lo confronté, Alaric ni siquiera se inmutó. Sarapina agotó sus tarjetas de crédito en Europa, había dicho, sin levantar la vista de su periódico. Tuvimos que rescatarla antes de que arruinara su crédito. ¿Eres inteligente, Sloan? Puedes simplemente sacar un préstamo estudiantil. Sarapina no tiene tu resiliencia. ¿Mi resiliencia? Usaron mi fuerza como un arma en mi contra. Saqué los préstamos. Pagué mi propia educación. Construí una carrera lucrativa completamente por mi cuenta. Y cuanto más exitosa me volvía, más me exigían. La venganza familiar que estaba iniciando no nació de la nada. Fue una represalia construida sobre décadas de humillación sistémica. Entré en el estacionamiento de mi edificio de apartamentos, mi santuario. Había comprado el lugar yo misma, lo había decorado yo misma y nunca les di una llave de repuesto. Adentro, el apartamento estaba oscuro y silencioso. Dejé mis llaves en el mostrador y abrí mi computadora portátil. Necesitaba ver exactamente cuánto daño estaba a punto de causarles. Navegué a mi unidad de nube personal. Meses atrás, cuando comenzó la planificación de la boda, el prometido de Sarapina, Gideon, había creado una carpeta compartida llamada Documentos de boda de Sara y Gideon. Me había dado acceso para que pudiera subir los contratos de los proveedores y los recibos de las cosas que estaba pagando. Gideon siempre me dio mala espina. Vestía trajes un poco demasiado llamativos, llevaba un reloj demasiado pesado y hablaba con palabras de moda de negocios que sonaban ensayadas. Afirmaba ser un capitalista de riesgo, pero cada vez que le hacía preguntas específicas sobre su cartera, se desviaba. Mis padres lo adoraban. A mi madre le encantaba su encanto y a mi padre le encantaba que Gideon actuara como un igual adinerado. Abrí la carpeta compartida. Dentro había subcarpetas etiquetadas como flores, catering, lista de invitados. Pero mientras me desplazaba hacia abajo, noté un archivo que no pertenecía allí. Era un documento independiente enterrado en la parte inferior. El título me llamó la atención, haciendo que se me helara la sangre. Plan de liquidación de activos de Alaric. Confidencial. ¿Por qué un documento sobre los activos de mi padre estaría en la carpeta de la boda de Gideon? Hice clic para abrirlo. Era una compleja hoja de cálculo llena de proyecciones financieras, transferencias de activos y números de cuentas en el extranjero. Soy una experta en leer estas cosas. Escaneé las columnas, mi corazón martilleando contra mis costillas. Esto no era un documento de boda. Parecía un plan estratégico para despojar a una empresa en quiebra de su capital restante, canalizarlo a través de corporaciones fantasma y declararse en bancarrota. Y el nombre adjunto a las corporaciones fantasma no era Alaric. Era Gideon. Miré la pantalla, conteniendo la respiración. Gideon no solo se estaba casando con mi hermana. Estaba diseñando una estrategia de salida financiera para el fondo de capital privado en quiebra de mi padre. Pero, ¿por qué Alaric confiaría en Gideon con esto? ¿Y qué significaba esto para la boda? Profundicé en el archivo. Había una pestaña etiquetada como compensación de boda. Hice clic en ella. Ahí estaba, una partida que detallaba el presupuesto de $150.000 para The Sabrin Estate. Pero al lado, en una columna marcada como reembolsos, había una anotación que indicaba que $50.000 de la tarifa del lugar debían ser devueltos a una sociedad holding. Una sociedad holding propiedad de Alaric.
Mi propio padre estaba usando la boda de su hija para malversar $50.000 de mi dinero y devolverlos a sus propios bolsillos. Me había obligado a pagar por un lugar en el que secretamente tenía una participación financiera solo para extraer efectivo de mi línea de crédito. Cerré la computadora portátil de golpe. La pura audacia me mareó. No era solo una hija desatendida. Era un objetivo, una víctima de una estafa financiera coordinada orquestada por mi propia familia. La ira que sentí antes en la sala de juntas no era nada comparada con la rabia que ardía dentro de mí ahora. Pensaron que yo era solo la obediente bestia de carga. Pensaron que simplemente aceptaría la humillación de ser vetada de la boda y me escabulliría en las sombras. No tenía ni idea de con quién estaban tratando. Mañana por la mañana, cuando el lugar cancelara su reserva, las fichas de dominó comenzarían a caer, y me aseguraría de que todos cayeran juntos. ¿Qué otros secretos estaban ocultando? ¿Qué tan profunda era realmente la podredumbre de esta familia tóxica? A la mañana siguiente, estalló la tormenta. Me desperté a las 6, la luz gris de la mañana filtrándose a través de las persianas de mi habitación. Me di la vuelta y tomé mi teléfono de la mesita de noche. La pantalla se iluminó y mi estómago dio un vuelco lento y satisfactorio. 112 llamadas perdidas. Mis notificaciones eran una cascada de pánico. 35 mensajes de texto de mi padre, 40 de mi madre. El resto de Sarapina y Gideon. No los abrí, pero podía leer las vistas previas en mi pantalla de bloqueo. Papá, Sloan, contesta el teléfono ahora mismo. De Sabrin Estate acaba de llamarme. ¿Qué le hiciste a la tarjeta negra? Papá, esto no es un juego. Vuelve a activar la tarjeta inmediatamente. Mamá, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Estás arruinando su sueño por un simple malentendido. Sarapena, psicópata. Llama al lugar y arregla esto. Gideon está furioso. Tracé mi dedo sobre el cristal roto de mi protector de pantalla. Un simple malentendido. Así es como mi madre llamaba a que me dijeran que me quedara sola. Sentí una satisfacción oscura y pesada instalarse en mi pecho. Durante años, había saltado con cada llamada, entrado en pánico con cada mensaje de texto, corriendo para apagar sus incendios. Hoy, yo era la que sostenía los fósforos. Hice una cafetera de café negro, me senté en la isla de mi cocina y abrí mi computadora portátil. Era hora de desmantelar sistemáticamente el resto de la boda. Había pagado depósitos para el florista, la banda en vivo y el vestido de novia a medida. Abrí mi correo electrónico y encontré los contactos de cada proveedor. Empecé con el florista, una boutique de alta gama en el centro. Marqué el número. La dueña respondió, con voz alegre, Blaseman Vine, ¿en qué puedo ayudarla? Hola, soy Sloan. Soy la financista de la boda de Sarapina y Gideon. Necesito cancelar todo el pedido floral con efecto inmediato. Por favor, procese la tarifa de cancelación y reembolse el saldo restante a mi método de pago original. Hubo una fuerte inhalación al otro lado. Oh, Dios mío, señorita Sloan. La boda es en menos de 3 semanas. La tarifa de cancelación será del 50% del total. Soy consciente. Procéselo. ¿Puedo preguntar si todo está bien con la novia? La novia ya no es mi problema, dije fríamente. Colgué antes de que pudiera preguntar algo más. El siguiente era el diseñador del vestido a medida. Había dado un depósito de $10.000 por el vestido hecho a mano de Sarapina. Llamé al estudio. El sastre jefe respondió, sonando agotado. Necesito cancelar el vestido de Sarapina, declaré claramente. El sastre dejó escapar un largo y pesado suspiro. No sonaba a sorpresa. Sonaba a alivio. Señorita Sloan, tengo que ser honesto con usted. Casi me alegro. Estábamos considerando dejar a la clienta de todos modos. Fruncí el ceño, inclinándome hacia adelante. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fue el prometido, dijo el sastre, bajando la voz como si compartiera un sucio secreto. Gideon vino a una prueba con ella la semana pasada. Fue monstruoso. Una de mis costureras junior cometió un pequeño error en el dobladillo, apenas perceptible.
La acorraló en una esquina y le gritó. La llamó parásito de clase baja. Dijo que gente como nosotros solo existe para servir a gente como él. Amenazó con arruinar nuestro negocio por 1/4 de pulgada de encaje. Es un hombre cruel y arrogante. Cerré los ojos. Un parásito de clase baja. Las palabras me provocaron un escalofrío. Gideon no era solo un falso capitalista de riesgo. Era un tirano que enmascaraba su crueldad detrás de colonia cara y trajes a medida. Abusaba de los trabajadores de servicios. Veía a cualquiera por debajo de su supuesto nivel de ingresos como subhumano. Y este era el hombre que mis padres estaban recibiendo con entusiasmo en la familia. Lamento mucho que le haya hablado así a su personal, dije en voz baja. Cancele el vestido. Quédese con el depósito como bonificación para la costurera que insultó. Terminé la llamada, mi mente dando vueltas. Gideon era tóxico, pero también era peligroso. De repente, mi teléfono sonó. No era un familiar. El identificador de llamadas mostraba de Sabrin Estate, el gerente del lugar. Respondí, manteniendo mi tono profesional. Habla Sloan. Señorita Sloan, gracias a Dios. Soy Julian de Sabrin Estate. Tenemos una crisis masiva. Su tarjeta fue rechazada para el pago final de $100.000. Soy consciente, Julian. Reporté la tarjeta como comprometida y congelé la cuenta. Retiro oficialmente mi respaldo financiero para este evento. Puede cancelar la reserva. La voz de Julian se volvió notablemente silenciosa. Luego se aclaró la garganta. Señorita Sloan, entiendo que está retirando su financiación. Sin embargo, la penalización por cancelación es de $50.000 y debo informarle que, según las instrucciones que recibimos anoche, esa penalización ya ha sido procesada. Me quedé helada. ¿Qué quiere decir con procesada? Mi tarjeta está bloqueada. No pueden cargarla. No cargamos su tarjeta, señorita Sloan. Su padre, el señor Alaric, nos llamó a medianoche. Autorizó la transferencia de la tarifa de penalización desde la cuenta de depósito en garantía del lugar directamente a una cuenta de un proveedor externo. Usó su autoridad como socio silencioso en la propiedad. El silencio en mi cocina era ensordecedor. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos crujieron. Me está diciendo, dije, mi voz bajando a un susurro peligroso, que mi padre tiene una participación en su local y que acaba de aprobar que una penalización de $50.000 sea transferida de sus cuentas a una empresa fantasma. Yo. No se supone que deba revelar la estructura de propiedad, tartamudeó Julian, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Pero sí, nos instruyó para que desviáramos la penalización a una LLC de logística. Dijo que estaba todo arreglado. Gracias, Julian. Ha sido de gran ayuda. Colgué el teléfono. Mi corazón latía como un martillo neumático contra mis costillas. Era verdad. El documento de liquidación que encontré era real. Mi padre había orquestado activamente un escenario en el que me vería obligada a cancelar, lo que desencadenaría una enorme tarifa de penalización. Luego usó su influencia interna para desviar ese dinero de la penalización a una empresa fantasma que él controlaba. Estaba malversando mi dinero para salvar su negocio en quiebra. No solo me robó. Tendió una trampa, la cebó con la boda de mi hermana y esperó a que yo cayera en ella. Miré las 112 llamadas perdidas. No llamaban para disculparse. Llamaban porque había congelado la tarjeta antes de que pudieran terminar de vaciarla. ¿Cómo iba a exponer esto? ¿Cómo podría probar el rastro del dinero sin enredarme en su fraude financiero? Y más importante aún, ¿qué iba a hacer con el monstruo con el que mi hermana estaba a punto de casarse? La parte analítica de mi cerebro tomó el control, ahogando la traición con lógica fría y dura. Yo era una analista de riesgos. Rastreaba pasivos ocultos para corporaciones multimillonarias. Encontrar una empresa fantasma mal disimulada creada por un hombre desesperado era un juego de niños. Abrí un navegador seguro en mi computadora portátil e inicié sesión en la base de datos del registro corporativo del Estado. Necesitaba el nombre de la LLC a la que mi padre había desviado la penalización de $50.000.
Pensé en la hoja de cálculo de liquidación que había encontrado en la carpeta de Gideon. Había una lista de sociedades holding. Una de ellas me llamó la atención. Apex Logistics and Holdings LLC. Escribí el nombre en el registro público. Los resultados de la búsqueda se cargaron al instante. Apex Logistics and Holdings LLC. Agente registrado, Gideon Vance. Me quedé mirando la pantalla. ¿Gideon? El prometido de mi hermana era el agente registrado de la empresa fantasma. Pero no se detuvo ahí. Saqué los documentos de incorporación y me desplacé hacia las personas gobernantes. Allí, enterrado en la jerga legal, estaba el miembro gerente, Alaric. La realidad del plan me golpeó. Mi padre, Alaric, era un socio silencioso en el local de Sabrin Estate. Me había manipulado para que pagara la boda allí. Cuando cancelé la tarjeta negra, usó su autoridad en el lugar para activar la masiva penalización por cancelación. Pero en lugar de que el lugar se quedara con el dinero, Alaric ordenó al lugar que transfiriera esos $50.000 directamente a Apex Logistics, una empresa fantasma que él poseía, administrada por Gideon. Estaba malversando el dinero de su propia hija para inyectar efectivo en su fondo de capital privado en colapso. Y Gideon era su cómplice. Habían usado mi sentido del deber como un arma. Sabían que intervendría para pagar la boda porque siempre intervenía. Sabían que Sarapina llevándome al límite me haría cancelar la tarjeta. Habían planeado esto. La crueldad, el insulto, el destierro de la boda, todo fue una operación psicológica calculada para hacerme marchar y así poder robar la tarifa de penalización. Me sentí físicamente enferma. La pura sociopatía era asombrosa. Mi propia carne y sangre me veían no como un ser humano, sino como un activo a liquidar. Afuera, la tormenta había empeorado. Los truenos sacudían las ventanas de mi apartamento y la lluvia azotaba el vidrio en láminas violentas. Reflejaba el caos dentro de mi cabeza. Caminé por el suelo de mi sala de estar, mi mente acelerada. Tenía los documentos del registro público. Tenía la hoja de cálculo de liquidación, pero todo era circunstancial. Si iba a la policía ahora, Alaric le daría la vuelta. Era un maestro manipulador. Diría que fue una transacción comercial legítima. Necesitaba una prueba irrefutable. Necesitaba a alguien de adentro que supiera exactamente de lo que Alaric era capaz. El reloj de mi microondas marcaba las 11:45 de la noche. Había pasado todo el día rastreando redes financieras, ignorando el interminable aluvión de mensajes de texto de mi madre exigiéndome que arreglara el desastre. De repente, un golpe agudo y frenético resonó en mi apartamento. Me quedé helada. Nadie viene a mi puerta a medianoche. El edificio tiene seguridad. Necesitas un llavero electrónico para subir al ascensor. El golpeteo se repitió, esta vez más fuerte. Sloan, por favor abre la puerta. Soy yo. Me acerqué sigilosamente a la puerta y miré por la mirilla. Era la tía Beatrix, la hermana mayor de mi madre. Estaba empapada, su impermeable pegado al cuerpo, su cabello plateado pegado a la cara. Temblaba violentamente, aferrando un gran bolso de lona gastado a su pecho. La tía Beatrix era la única persona en mi familia que alguna vez me trató con genuina amabilidad. Mientras mi madre se desvivía por Sarapina, Beatrix solía sentarse conmigo ayudándome con mis deberes, diciéndome que iba a hacer grandes cosas. Pero había estado distante durante los últimos 2 años, desde que falleció mi abuela. Rápidamente abrí la puerta y la hice entrar. Tía Beatrix, ¿qué haces aquí? ¿Cómo subiste? Pregunté, cerrando la puerta con llave detrás de ella. Me colé detrás del conserje cuando entró un repartidor de comida, jadeó, temblando mientras el agua goteaba en mi suelo de madera. Parecía aterrorizada. Sus ojos recorrían el apartamento como si esperara que Alaric saltara de las sombras. Sloan, estás en peligro. Saben que cancelaste la tarjeta. Alaric está perdiendo la cabeza. Está hablando de venir aquí para obligarte a firmar la escritura de tu apartamento como garantía. Que lo intente, dije fríamente, tomando una toalla del baño y envolviéndola alrededor de sus hombros. Tengo seguridad. No puede tocarme. Pero,
¿Por qué estás fuera en una tormenta como esta? Beatrix se sentó pesadamente en un taburete de la barra de mi cocina. Se aferró más fuerte al bolso de lona. Porque ya no podía quedarme en silencio. Cuando Lenora me contó lo que Sarapina te escribió sobre morir sola y cómo Alaric se rió de ello, me rompió. Me di cuenta de que nunca van a parar. Te van a destruir igual que destruyeron a Eleanor. Se me cortó la respiración al mencionar a mi abuela. Eleanor había muerto hace 2 años. Era una mujer rica y ferozmente independiente que despreciaba a Alaric. Cuando murió, Alaric se encargó del patrimonio. Presentó un testamento que dejaba todo a mi madre, lo que le dio a Alaric el control de sus activos. Nunca vi un centavo y nunca lo cuestioné. ¿Qué quieres decir con, igual que destruyeron a Eleanor? Pregunté, mi voz temblando. Beatrix abrió la cremallera del bolso de lona. Sus manos temblaban tanto que apenas podía manipular la cremallera. Tu padre es un monstruo, Sloan. Su fondo ha estado en bancarrota durante años. Ha estado robando para cubrir los márgenes. Pero lo peor que hizo, lo peor. Metió la mano en el bolso y sacó algo completamente inesperado. Era una muñeca. Una vieja y gastada muñeca de porcelana con la cara agrietada y un vestido azul descolorido. La reconocí al instante. Era mi muñeca de la infancia. Con la que solía dormir cuando me aterrorizaba la oscuridad. No la había visto en 20 años. ¿Por qué tienes mi muñeca? Pregunté, completamente desconcertada. Tu madre me la dio, susurró Beatrix, mirando la cara de porcelana con horror. Lenora es débil. Es patética. Sabe lo que hace Alaric, pero ama demasiado el dinero y el estatus como para detenerlo. Pero también le tiene pánico. Hace 1 año, vino a mi casa. Estaba llorando. Me dio esta muñeca y me dijo que la escondiera. Dijo, si alguna vez le pasara algo, o si Alaric fuera demasiado lejos, necesitaba abrir la muñeca. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿Qué hay dentro? Beatrix me miró, con los ojos llenos de lágrimas. La verdad sobre el testamento de tu abuela y la prueba que necesitas para enviar a tu padre a la cárcel. La habitación dio vueltas. Miré la cara agrietada del juguete de la infancia, dándome cuenta de que la clave para derribar a mi familia tóxica había estado escondida dentro de una reliquia de mi pasado. La tormenta afuera continuaba, pero el verdadero huracán acababa de irrumpir por mi puerta principal. ¿Qué le había hecho exactamente mi padre a mi abuela? ¿Y qué estaba escondiendo mi madre? La cocina estaba en silencio absoluto, salvo por la lluvia que azotaba las ventanas del suelo al techo. Miré la muñeca de porcelana que descansaba en mi encimera de cuarzo. Sus ojos de cristal parecían burlarse de mí. Una reliquia de una infancia en la que creía tontamente que mis padres realmente me amaban. Ábrela, instó Beatrix, su voz apenas un susurro. Dio un paso atrás, envolviéndose más apretadamente la toalla alrededor de su cuerpo tembloroso. Lenora dijo que estaba cosido en el relleno del torso. Fui al cajón de la cocina y saqué un cuchillo de pelar afilado. Mis manos estaban notablemente firmes considerando la adrenalina que inundaba mi sistema. Di la vuelta a la muñeca, encontrando la costura descolorida a lo largo de su espalda de tela. Con un movimiento rápido, corté el hilo viejo. Hundí mis dedos en el relleno de algodón sintético, sacándolo en mechones blancos como nubes. En lo profundo de la cavidad torácica del juguete, mis dedos rozaron algo duro y metálico. Lo saqué. Era una pequeña unidad flash USB de plata envuelta firmemente en un trozo de plástico. Miré a Beatrix. La revelación me golpeó como un golpe físico. La evidencia de los crímenes de mi padre no había sido sacada de contrabando por un heroico denunciante o un abogado lleno de culpa. Había sido escondida por mi propia madre, Lenora, la cómplice. La mujer que se quedó de brazos cruzados y vio a Alaric abusar verbalmente de mí, que hizo la vista gorda mientras él vaciaba mi fondo universitario. Ella sabía que era un criminal. Siempre lo había sabido. Y en lugar de proteger a sus hijas, había escondido una póliza de seguro digital dentro del juguete de una niña para protegerse a sí misma si Alaric alguna vez volvía su ira contra ella. Es una cobarde, sí sé, mi voz espesa de disgusto.
Le dejó hacer lo que quisiera con nosotras, pero le mantuvo una correa por si acaso. Es una mujer aterrorizada que se casó con un sociópata, dijo Beatrix en voz baja. Pero su cobardía es tu arma ahora. Conéctalo, Sloan. Llevé la unidad USB a mi computadora portátil. La inserté en el puerto. Una carpeta apareció en la pantalla. Solo había un archivo dentro. Una grabación de audio fechada hace 2 años y 3 meses, exactamente una semana después del fallecimiento de la abuela Eleanor. Hice clic en reproducir. El audio era apagado al principio. El sonido de tela crujiendo como si un teléfono hubiera estado escondido en un bolsillo o un bolso. Luego, las voces se volvieron claras. La voz de mi padre, arrogante y aguda. La firma es lo suficientemente parecida. Thaddeus, la vieja bruja tenía temblores al final. De todos modos, nadie va a cuestionar una firma temblorosa. Una segunda voz habló, profunda, vacilante. Thaddeus, el antiguo abogado de patrimonio de Eleanor. Alaric, esto es altamente ilegal. El testamento real de Eleanor dejaba el patrimonio, la casa de la playa y toda la cartera líquida a Sloan. Ella explícitamente los excluyó a ti y a Lenora. Si presentamos este documento falsificado, dejando todo a Lenora y Sloan alguna vez se entera. Sloan es una pequeña y hermosa bestia de carga, se burló la voz grabada de Alaric. No hace preguntas. Asume que no obtiene nada porque está acostumbrada a no obtener nada. Lenora hereda el dinero, lo que significa que yo controlo el dinero, y necesito esa liquidez ahora. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Me agarré al borde de la isla de la cocina para no derrumbarme. Mi abuela me lo había dejado todo a mí. Ella lo sabía. Había visto cómo me trataban y había intentado salvarme. Me había dejado su patrimonio, una fortuna que ni siquiera sabía que existía, para darme la libertad de escapar de ellos. Y mi padre había falsificado su firma, sobornado o amenazado a su abogado, y robado mi herencia. La grabación continuó, Thaddeus sonaba aterrorizado. Los activos líquidos superan los $2 millones. No puedes simplemente absorber eso en tu fondo sin levantar banderas rojas en el IRS, Alaric. Mírame, respondió Alaric. El sonido de un vaso tintineando en el fondo como si estuviera sirviendo una bebida. Lo estoy canalizando a través de la LLC Apex. Parcheará los agujeros en el fondo por otro año. Además, el dinero del otro lado se está secando. Tengo que mantenerlos callados. Puse en pausa el audio. El silencio en el apartamento regresó, pesado y sofocante. El dinero del otro lado, repetí, mirando a Beatrix. ¿Qué significa eso? ¿Qué otro lado? Beatrix negó con la cabeza, luciendo completamente desconcertada. No tengo idea. He escuchado esa grabación una docena de veces y nunca entendí esa parte. Pero no importa en este momento. Lo que importa es que tienes pruebas de un testamento falsificado. Tienes pruebas de hurto mayor. No, sí importa, dije, mi cerebro analítico conectando los puntos. Alaric es un depredador, pero es uno calculado. Me robó $2 millones para salvar su empresa. Pero dijo que el dinero del otro lado se estaba secando. Está pagando a alguien. Está financiando algo más. Caminé por la habitación, la ira transformándose en una claridad hiperenfocada. Tenía la grabación. Tenía los documentos de la empresa fantasma del local. Tenía la cancelación de la boda. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Beatrix, observándome con los ojos muy abiertos. Voy a destruirlo, dije con calma. Voy a recuperar cada centavo que me robó. Pero no puedo simplemente ir a la policía. Si lo hago, contratará abogados caros, lo alargará en los tribunales durante años y esconderá el dinero en el extranjero. Tengo que hacer estallar su vida públicamente. Tengo que asegurarme de que no tenga a dónde correr ni a quién recurrir. Me acerqué a las ventanas y miré las calles de la ciudad barridas por la lluvia. La boda de Sarapina está arruinada, murmuré, formulando el plan. Pero Alaric no puede permitirse la humillación de cancelar un evento social masivo. Invitó a sus mayores inversores a esa boda.
Necesita mantener la ilusión de éxito. Lenora me dijo que va a renombrar el evento, dijo Beatrix, su voz temblando. Como cancelaste a los proveedores, está usando su propio crédito para organizar una gala de agradecimiento para sus inversores en el mismo lugar y la misma noche. Quiere demostrar que su fondo está prosperando. Sarapina está furiosa, pero él le dijo que tiene que esperar. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Una gala de agradecimiento. Estaba reuniendo a todas sus víctimas en una habitación. Sus inversores, su familia, su niña dorada. Perfecto, susurré. Voy a ir a esa gala. Y voy a llevar esta grabación de audio. Pero antes de hacer eso, necesitaba saber qué era el otro lado. Necesitaba saber qué oscuro secreto estaba drenando los millones robados de Alaric. Y necesitaba saber exactamente quién era realmente Gideon, porque un hombre dispuesto a administrar una empresa fantasma de lavado de dinero para su futuro suegro no era solo un novio ingenuo. Miré a Beatrix. Necesitas quedarte aquí. No estás segura en tu casa si Alaric se da cuenta de que te has ido y la muñeca ha desaparecido. Me quedaré, accedió rápidamente. Sloan, ten cuidado. Está desesperado. Yo también, respondí, acercando mi computadora portátil. Y las mujeres desesperadas son mucho más peligrosas que los hombres desesperados. Pasé el resto de la noche investigando. La guerra había comenzado oficialmente, e iba a asegurarme de que no hubiera supervivientes en el otro lado del campo de batalla. Si todavía estás aquí, gracias por ver hasta el final. Deja las palabras, lo logré en los comentarios para saber que fuiste parte de la audiencia que se quedó hasta el final. Dejaré un corazón en cada comentario y responderé a todos los que comenten, lo logré. Estoy ansiosa por saber de ti. El sol de la mañana se sentía demasiado brillante para un mundo que acababa de colapsar. Me senté en la isla de mi cocina, mirando la unidad flash de plata, mi café enfriándose. La tía Beatrix dormía en mi habitación de invitados, agotada por el terror de la noche anterior. No había dormido ni un minuto. Necesitaba profesionales. Podía rastrear fondos corporativos, pero no podía entregar citaciones ni seguir a un hombre por las calles de la ciudad. A las 8, había contratado a un investigador privado recomendado por un contacto de seguridad corporativa de mi empresa. Su nombre era Vance, un detective retirado que se especializaba en infidelidad financiera. Le envié la grabación de audio, los detalles de la empresa fantasma Apex Logistics, y una foto de mi padre, Alaric, junto con una foto del prometido de mi hermana, Gideon. Necesito saber a dónde fue el dinero, le dije a Vance por una línea segura. Mi padre mencionó que, el otro lado, estaba drenando sus fondos. Averigua qué es eso y excava en Gideon. Él es el agente registrado de la empresa fantasma, lo que significa que está metido hasta el fondo en este fraude. Necesito todo su historial. Mientras Vance se ponía a trabajar, yo tenía otra cita. Tomé un taxi al otro lado de la ciudad a un barrio tranquilo y exclusivo para encontrarme con Thaddeus, el antiguo abogado de patrimonio de mi abuela. Cuando Thaddeus abrió la puerta de su casa, parecía un hombre que había estado esperando a la parca. Era anciano, apoyándose pesadamente en un bastón, sus ojos se abrieron de par en par cuando vio mi rostro. Sloan, exhaló, su voz temblando. Parece que has visto un fantasma, Thaddeus. O tal vez solo a la heredera legítima del patrimonio de Eleanor. No levanté la voz. No tenía que hacerlo. La tranquila certeza en mi tono fue suficiente para que diera un paso atrás y me dejara entrar. Nos sentamos en su polvoriento estudio. Coloqué mi computadora portátil en su escritorio y reproduje la grabación de audio de él y mi padre conspirando para falsificar el testamento. Thaddeus se llevó la cabeza a las manos y lloró. Lo confesó todo. Alaric lo había chantajeado. Años atrás, Thaddeus había cometido una grave violación ética para encubrir una deuda de juego, y Alaric se había enterado. Mi padre usó esa influencia para obligar a Thaddeus a firmar el documento falsificado que me robó más de $2 millones. Eleanor te amaba. Sollozó Thaddeus, secándose la cara con una mano temblorosa. Sabía que Alaric era tóxico. Quería que tuvieras una base para que pudieras huir lejos de ellos. Lo siento mucho, Sloan. Firmaré lo que necesites.
Una declaración jurada, una confesión, cualquier cosa. Solo no me dejes morir en prisión. Darás una declaración jurada completa a mi abogado mañana, le dije, cerrando mi computadora portátil. Si cooperas, le pediré clemencia al fiscal. Si le adviertes a mi padre que estuve aquí, me aseguraré de que pases tus últimos años en una celda de hormigón. Salí de su casa sintiendo una validación pesada y enfermiza. No estaba loca. Nunca había estado loca. El abandono, la manipulación psicológica, las constantes demandas de mi dinero. Todo fue un esfuerzo calculado para mantenerme sumisa mientras ellos vivían de mi herencia robada. A última hora de la tarde, estaba de vuelta en mi apartamento cuando Vance, el investigador privado, llamó. Tenías razón sobre el rastro del dinero, Sloan, dijo Vance, su voz grave y desprovista de emoción. Pero no te va a gustar lo que encontré. El otro lado, no es una deuda comercial. Es un código postal. Un suburbio exclusivo a 3 horas de distancia. ¿Qué hay en el suburbio, Vance? Una casa. Una casa muy bonita de 5 dormitorios pagada en efectivo hace 2 años, justo después de la muerte de tu abuela. Registrada a nombre de una mujer llamada Miriam. Pero no es la única que vive allí. Tiene un hijo de 15 años. Dejé de respirar. La habitación pareció inclinarse. Alaric los ha estado visitando cada 2 fines de semana durante 15 años, continuó Vance implacablemente. Él es el padre, Sloan. Tiene una segunda familia. Y por los registros bancarios que logré obtener, tu padre ha estado despilfarrando dinero para mantener a Miriam callada. Bolsos de diseñador, matrícula de escuela privada para el niño, coches de lujo. Cuando su fondo comenzó a fallar, no podía permitirse mantener a flote a su familia real y a su familia secreta. Por eso falsificó el testamento. El dinero de tu abuela compró esa casa de 5 dormitorios. Una ola de náuseas profundas me invadió. Corrí al fregadero de la cocina, agarrando los bordes de mármol hasta que mis nudillos dolieron. 15 años. Mientras yo sacaba préstamos estudiantiles con altos intereses, trabajaba turnos dobles y era llamada una decepción por mi padre, él conducía 3 horas para jugar a ser papá con un hijo secreto. Mi herencia, el dinero que Eleanor me dejó para protegerme, había sido utilizado para comprar una mansión para su amante. Hay más, dijo Vance, rompiendo el zumbido en mis oídos. Me pediste que investigara a Gideon. Comencé a rastrear sus movimientos esta mañana. No fue a su firma de capital de riesgo porque esa firma no existe. Fue a un motel barato en las afueras de la ciudad. Lo seguí. Se encontró con una mujer allí. Te estoy enviando una foto ahora mismo. Mi teléfono sonó. Abrí el mensaje cifrado. Era una foto de vigilancia de alta resolución de Gideon en el estacionamiento del motel besando apasionadamente a una deslumbrante mujer rubia. La reconocí vagamente de algunas cenas familiares. Lorelai, supuestamente era una consultora junior en su firma. Así que está engañando a Sarapina, susurré, sintiendo una extraña mezcla de piedad y disgusto. Desplázate a la segunda imagen, Sloan, instruyó Vance. Hice una investigación de antecedentes profunda de ambos. Detrás de los títulos falsos y los coches de lujo alquilados, Gideon tiene una identidad real. Y ella también. Deslicé a la siguiente foto. Era un documento escaneado. Un certificado de matrimonio de Nevada. Fechado hace 4 años. Gideon y Lorelai. Estaban legalmente casados. El suelo se abrió bajo mis pies. Gideon no era solo un prometido infiel. Era un estafador profesional. Estaba casado con Lorelai y trabajaban juntos. Se fijó en Sarapina para casarse con lo que pensaba que era una familia de élite adinerada, probablemente con la intención de vaciar su fondo fiduciario y huir. No tenía idea de que mi familia era en realidad una cáscara vacía de deudas, y que mi padre era tan estafador como él. Fue una colisión de 2 parásitos, ambos tratando de chupar sangre de una piedra. Miré el certificado de matrimonio, una energía oscura y peligrosa inundando mis venas. Todos eran monstruos, cada uno de ellos. Y mañana por la noche, los iba a encerrar a todos en la misma jaula. Necesitaba ver a Lorelai.
Necesitaba mirar a la otra estafadora a los ojos y descubrir exactamente cómo giraban los engranajes de su estafa. Vance me dio su dirección real, un pequeño y lúgubre apartamento en el borde del distrito industrial, un marcado contraste con el ático que Gideon afirmaba poseer. Aparqué mi coche al otro lado de la calle y esperé. A las 7 de la tarde, Lorelai salió llevando una cesta de la ropa. Llevaba pantalones de chándal y una sudadera con capucha de gran tamaño, sin parecerse en nada a la pulcra consultora corporativa que interpretaba en nuestras cenas familiares. Salí de mi coche y crucé la calle, bloqueando su camino hacia la lavandería. Levantó la vista molesta, pero cuando reconoció mi rostro, se quedó helada. La cesta se le escapó de las manos, la ropa se derramó sobre el pavimento sucio. Sloan, tartamudeó, dando un paso atrás. ¿Qué estás haciendo aquí? La firma de capital de riesgo de tu esposo debe estar pasando por un trimestre difícil si estás haciendo tu propia colada en una máquina que funciona con monedas, Lorelai, dije, manteniendo mi voz peligrosamente suave. Su rostro perdió todo color. Sabía que estaba atrapada. Miró a su alrededor frenéticamente como si esperara que la policía saltara de los arbustos. «Puedo explicarlo», susurró, su voz temblando. «No te molestes». «Lo sé todo», mentí, acercándome para invadir su espacio. «Sé que tú y Gideon están casados. Sé que esto es una estafa a largo plazo para despojar a mi familia de su riqueza. Lo que no sabes, Lorelai, es que estás tratando de robar un banco en llamas». Ella frunció el ceño, la confusión abriéndose paso a través de su pánico. «¿Qué quieres decir?» «Mi padre está en bancarrota», le dije, disfrutando de la forma en que sus ojos se abrieron de par en par. «El fondo de capital privado es un fraude masivo. No hay fondo fiduciario para Sarapina. No hay riqueza generacional. La única razón por la que Gideon tuvo acceso a algo de dinero fue porque mi padre lo estaba usando para lavar una tarifa de penalización de mi tarjeta de crédito. Ustedes dos pasaron meses planeando un atraco a una bóveda vacía». Lorelai soltó una risa ahogada y amarga, pasándose una mano por su cabello sin lavar. «¿Hablas en serio?» «Pasamos 2 años preparando esto. Nos endeudamos por $50,000 alquilando esos coches y comprando esos trajes para convencer a tu padre de que Gideon era un pez gordo. Bueno, felicidades. Se engañaron a sí mismos». Me apoyé contra la pared de ladrillos del edificio de apartamentos. Pero aquí está la parte interesante. Mi padre organiza una gala de agradecimiento mañana por la noche en The Sabrin Estate. Está reuniendo a todos sus inversores para fingir que su empresa es solvente. Sarapina estará allí con un vestido que no puede pagar, esperando a su prometido perfecto. Voy a volar el techo de ese lugar y te necesito allí. Lorelai se burló, cruzando los brazos. ¿Por qué iría? Si el dinero se ha ido, Gideon y yo hemos terminado aquí. Hacemos las maletas esta noche. Si huyes, le entrego todo este archivo al FBI. Fraude electrónico, conspiración, robo de identidad. Tengo los documentos de la empresa fantasma con la firma de tu esposo. Pasarás la próxima década en una prisión federal. Di un paso más cerca, mi voz bajando a un susurro áspero. Pero si te presentas mañana por la noche y te paras exactamente donde te diga que te pares, dejaré sus nombres fuera del informe policial. Pueden irse sin un centavo pero libres. Me miró, calculando las probabilidades. Era un tiburón, igual que mi padre. Reconoció cuando fue superada. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, su voz derrotada. Solo prepárate para presentarte a la novia. Sonreí fríamente. La dejé de pie en la acera y conduje de vuelta a mi apartamento. Mi teléfono vibró en el portavasos. Un mensaje de texto de mi padre. Me detuve para leerlo. Las palabras en la pantalla hicieron que mi sangre hirviera de nuevo. Sloan, espero que estés en la gala mañana por la noche a las 7. Tú causaste este desastre al cancelar los proveedores de la boda, avergonzando a nuestra familia frente a Gideon. Asistirás, sonreirás y te disculparás con tu hermana. Después del evento, firmarás la escritura de tu apartamento. Necesito garantía para un préstamo puente para cubrir los costos del lugar.
Si te niegas, llamaré al socio gerente de tu firma y le diré que malversaste fondos de mi empresa. Tu carrera se acabará. No me pongas a prueba. Leí el mensaje 2 veces. La pura y absoluta maldad era impresionante. Me había robado $2 millones para financiar a su familia secreta. Me había estafado con un enorme depósito para un lugar. Y ahora amenazaba con destruir la carrera que construí con mis propias manos si no le daba mi casa. Pensó que seguía siendo la niña obediente y aterrorizada a la que podía intimidar para que se sometiera. Pensó que sus amenazas todavía tenían poder sobre mí. Escribí mi respuesta con cuidado, mis dedos volando sobre la pantalla de cristal. Allí estaré, papá. Te prometo una noche que nadie olvidará jamás. La noche siguiente, el cielo sobre la ciudad era de un púrpura profundo y amoratado. Me paré frente al espejo de mi habitación, analizando mi reflejo. No llevaba los colores apagados y conservadores que solía usar para las cenas familiares. Esta noche, llevaba un vestido rojo carmesí entallado. Era llamativo, sin complejos y exigía atención. Era la armadura de una mujer que iba a la guerra. En mi bolso de diseñador se encontraban las armas de destrucción masiva, una elegante unidad flash USB negra que contenía el audio del testamento falsificado, las escrituras de propiedad de la mansión de la familia secreta, las transferencias bancarias de la empresa fantasma y el certificado de matrimonio de Gideon. Todo estaba perfectamente organizado en una presentación de PowerPoint. Mi obra maestra de análisis de riesgos. La tía Beatrix se sentó en el borde de mi cama, mirándome con una mezcla de asombro y terror. ¿Estás segura de esto, Sloan? Preguntó en voz baja. Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. La familia desaparecerá para siempre. Nunca fueron mi familia, Beatrix. Solo eran personas que vivían en la misma casa y me usaban para pagar el alquiler. Me retoqué el lápiz labial, con la mano firme. No estoy destruyendo nada. Solo estoy encendiendo las luces para que todos puedan ver la podredumbre. Tomé un Uber a de Sabrinestate, llegando exactamente a las 7:30. El lugar era impresionante. Guirnaldas de luces colgaban de antiguos robles, proyectando un brillo dorado sobre los cuidados céspedes. Los aparcacoches se apresuraban a abrir las puertas de los coches de lujo importados. Mi padre no había escatimado en gastos para mantener su ilusión de riqueza. Entré por las enormes puertas dobles y le entregué mi abrigo al encargado. El gran salón de baile estaba abarrotado con la élite de la ciudad. Inversores adinerados, socios comerciales, políticos que mi padre había comprado a lo largo de los años. Los camareros llevaban bandejas de champán en copas de cristal. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en un rincón. Era una hermosa mentira. Escaneé la sala y la vi de inmediato. Sarapena. Llevaba un impresionante vestido de noche de color marfil que parecía sospechosamente un vestido de novia. Estaba presidiendo cerca de la escultura de hielo, riendo a carcajadas, con una copa de champán en la mano. Gideon estaba a su lado, luciendo apuesto en un smoking a medida, interpretando a la perfección el papel del prometido devoto y rico. Sarapina me vio. Su sonrisa falsa se desvaneció, reemplazada por una mueca de puro veneno. Le susurró algo a Gideon, quien me miró con furia. Y luego marchó directamente hacia mí, sus tacones haciendo un clic agresivo contra el suelo de mármol. Realmente apareciste, siseó Sarapina, deteniéndose a centímetros de mi cara. Su perfume era sofocante. Le dije a papá que te prohibiera la entrada al edificio con seguridad. ¿Estás aquí para arruinar el resto de mi noche? Porque cancelar mi boda no fue suficiente para tu patético y celoso ego. La miré. Por primera vez en mi vida, no me sentí herida por su crueldad. Solo sentí una abrumadora sensación de lástima. Era un peón, igual que yo, solo que era demasiado estúpida para darse cuenta de que estaba parada sobre una trampilla. No estoy aquí por ti, Sarapina, dije suavemente, tomando un sorbo de la bandeja de un camarero que pasaba. Estoy aquí por el entretenimiento. Estás enferma, escupió. Gideon está furioso. Papá te va a hacer pagar por el lugar con tu apartamento. No tienes nada, Sloan. Siempre serás la hermana triste y solitaria viéndome conseguir todo.
Disfruta tu champán, Sarapina. Va a ser una noche larga. La rodeé, dejándola echando humo en el centro de la sala. Me dirigí hacia la parte trasera del salón de baile, donde el técnico audiovisual estaba sentado detrás de una mesa de mezclas. Una enorme pantalla LED de 200 pulgadas dominaba la pared detrás del escenario principal. Actualmente mostraba un logotipo giratorio de buen gusto del fondo de capital privado de mi padre. Me acerqué al joven técnico. Levantó la vista, ajustándose los auriculares. ¿Puedo ayudarla, señorita? Saqué un billete de $100 de mi bolso y lo dejé en su mesa de sonido, seguido por la unidad flash USB negra. Soy la hija de Alaric. Me pidió que preparara una presentación sorpresa para los inversores. Necesito que conectes esto, lo asignes a la pantalla principal y me des el control remoto inalámbrico de la presentación. Cuando me acerque a ese micrófono, quiero que la pantalla se active. El técnico miró el dinero, luego a mí. Se encogió de hombros, guardando el billete y conectando la unidad. Entendido, señora. El control remoto está ahí mismo. Tomé el pequeño clique negro en mi mano. Se sentía más pesado que una pistola cargada. Un silencio repentino cayó sobre la sala. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar. Me volví hacia el escenario. Mi padre, Alaric, estaba subiendo los escalones, ajustándose la corbata, proyectando un aura de suprema confianza y riqueza. Los inversores aplaudieron cortésmente. Mi madre, Lenora, estaba de pie cerca de la primera fila, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos aterrorizados. Gracias a todos por venir esta noche. La voz de Alaric retumbó a través del sistema de sonido de última generación. Nos reunimos aquí para celebrar la resiliencia, para celebrar la fuerza de nuestras inversiones, la lealtad de nuestros socios y el vínculo inquebrantable de la familia. Me miró directamente, de pie en la parte trasera de la sala. Sus ojos eran fríos, llenos de una amenaza silenciosa. Cede el apartamento o te destruyo. Hablando de familia, continuó Alaric, una sonrisa falsa y benévola extendiéndose por su rostro. Mi hija mayor, Sloan, está aquí esta noche. Ha estado pasando por un momento difícil, luchando con algunos problemas personales que desafortunadamente interrumpieron los planes de boda de su hermana. Pero en esta familia, perdonamos. Sloan, ¿por qué no subes aquí y dices unas palabras, para mostrar a nuestros socios que la familia siempre permanece unida? Estaba tratando de humillarme. Quería que me parara frente a la élite de la ciudad y me disculpara, forzándome a someterme a su narrativa. Agarré el control remoto de la presentación en mi mano. Sonreí, una sonrisa genuina y aterradora. Me encantaría, papá. Caminé entre la multitud, el mar de trajes caros y vestidos de diseñador abriéndose para mí. El silencio en la sala era palpable. Todos podían sentir la tensión que irradiaba desde el escenario, espesa y eléctrica. Subí los cortos escalones, mis tacones resonando bruscamente, y me detuve justo al lado de mi padre. Se inclinó, manteniendo su falsa sonrisa para la multitud, y susurró entre dientes, «Discúlpate por la boda. Luego baja. No hagas una escena o estás acabada». Tomé el micrófono del soporte. No lo miré. Miré las 200 caras que me devolvían la mirada. Vi a Sarapina mirándome con furia desde la primera fila, a Gideon de pie a su lado con los brazos cruzados. Vi a James Whitmore, el mayor inversor en el fondo de mi padre, con aspecto impaciente. Buenas noches, comencé, mi voz sonando clara y firme en el enorme salón de baile. Mi padre tiene razón. He estado pasando por un momento difícil. Recientemente, descubrí exactamente cómo opera el concepto de familia en la casa Chow. Mi padre los invitó a todos aquí esta noche para celebrar el éxito de su fondo de capital privado. Quiere que crean que su dinero está seguro. Quiere que crean que es un hombre de integridad. Alaric se movió incómodo a mi lado. Extendió la mano para tocar suavemente mi brazo, un gesto de advertencia. Sloan, cariño, tal vez este no es el momento. Me aparté de su alcance. Levanté el pequeño control remoto negro en mi mano y presioné el botón. Detrás de mí, la enorme pantalla LED parpadeó. El logotipo corporativo desapareció.
En su lugar apareció una enorme hoja de cálculo de alta definición. Eran los registros bancarios de Apex Logistics and Moldings LLC, completos con fechas, números de enrutamiento bancario y la asombrosa transferencia de $50.000 de la cuenta de penalización de Desabrin Estate. Un murmullo confuso recorrió la multitud. Los inversores entrecerraron los ojos, tratando de leer los números. Hablemos de integridad, dije, mi voz resonando en los techos abovedados. Hace 2 días, mi hermana me envió un mensaje de texto prohibiéndome la entrada a su boda, diciéndome que me quedara sola. Mi padre lo respaldó. Sabían que esto me empujaría a cancelar la tarjeta de crédito del lugar. Pero lo que yo no sabía, y lo que ninguno de ustedes sabe, es que mi padre es un socio silencioso en este mismo lugar. El rostro de Alaric se puso blanco como el papel. Apaga eso, siseó a la cabina de sonido. Pero el técnico, fiel a mi propina de $100, de repente no estaba por ningún lado. Cuando la boda se canceló, se activó una tarifa de penalización de $50.000, continué implacablemente, señalando la pantalla. En lugar de que el lugar se lo quedara, mi padre autorizó que ese dinero fuera transferido directamente a esta empresa fantasma, Apex Logistics, una compañía que él administra en secreto. Diseñada para canalizar dinero robado de vuelta a su fondo de capital privado en quiebra para encubrir pérdidas masivas y catastróficas. El salón de baile estalló. James Whitmore, el inversor principal, se abrió paso al frente, su rostro poniéndose morado de rabia. Alaric, ¿es esto cierto? Estás desangrando nuestro capital para cubrir llamadas de margen. Es mentira. Gritó Alaric al micrófono, el pánico destruyendo por completo su fachada sofisticada. Está mentalmente inestable. Es una mujer celosa y rencorosa que intenta arruinar la felicidad de su hermana. Que alguien corte la energía de esa pantalla. No he terminado. Grité por encima del ruido, haciendo clic en el control remoto de nuevo. La pantalla cambió. Ahora mostraba los documentos de incorporación de la empresa fantasma Apex Logistics. Hice zoom en la firma del agente registrado. ¿Ven esa firma? Pregunté a la multitud. Pertenece al agente registrado de la empresa fantasma que ayuda a mi padre a lavar dinero. Su nombre es Gideon Vance. Señalé directamente a Gideon en la primera fila. La multitud jadeó. Sarapina se volvió hacia Gideon, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Gideon, ¿de qué está hablando? ¿Estabas lavando dinero con papá? El rostro de Gideon era una máscara de puro terror. Miró la pantalla, luego a los furiosos inversores que se cerraban alrededor del escenario, y luego a Alaric. Su instinto de supervivencia, el instinto de un estafador profesional, tomó el control. Gideon levantó las manos en el aire, retrocediendo de Sarapina como si ella estuviera en llamas. No tuve nada que ver con el dinero robado. Gritó Gideon, su voz quebrándose por el pánico. Señaló con un dedo tembloroso a Alaric. Me mintió. Me dijo que la compañía Apex era un paraíso fiscal para el fondo fiduciario de Sarapina. Usó mi nombre sin decirme que el fondo estaba en bancarrota. Alaric los está estafando a todos ustedes. Tengo los correos electrónicos para probarlo. Es un ladrón. La traición fue instantánea y espectacular. Gideon, el chico de oro, había arrojado a mi padre debajo del autobús frente a toda la ciudad para salvar su propio pellejo. Alaric parecía que iba a tener un derrame cerebral. Pequeña rata ingrata. Rugió, dejando caer el micrófono y lanzándose hacia el borde del escenario. Te di todo. No eras nada antes de que te trajera. Sarapina estaba hiperventilando, agarrando su vestido de diseñador, mirando de un lado a otro entre el padre que adoraba y el prometido que pensaba que era un multimillonario. Papá, Gideon, que alguien me diga qué está pasando. Te diré lo que está pasando, Sarapina, dije suavemente, recogiendo el micrófono que Alaric había dejado caer. Los altavoces chirriaron con una ráfaga de retroalimentación, exigiendo silencio a la caótica sala. Miré al estafador que acababa de traicionar a mi padre. Gideon quiere hacerse la víctima. Quiere que todos crean que solo era un novio ingenuo manipulado por un suegro corrupto. Pero Gideon no es un capitalista de riesgo. Gideon no tiene un fondo fiduciario. Y Gideon ciertamente no es soltero.
Hice clic en el control remoto por tercera vez. La bomba cayó. La enorme pantalla LED parpadeó y el certificado de matrimonio apareció en una brillante e ineludible alta definición. Estado de Nevada. Certificado de matrimonio. Gideon Vance y Laura Mercer. El silencio que cayó sobre el salón de baile esta vez no fue solo de sorpresa. Fue apocalíptico. 200 personas miraron el innegable documento legal que probaba que el hombre parado en el centro de la sala, el hombre que se suponía que se casaría con la hija del anfitrión en 3 semanas, ya estaba casado. Sarapina emitió un sonido que nunca olvidaré. No fue un grito. Fue un lamento gutural y agonizante de una mujer cuya realidad entera se estaba fracturando en 1.000.000 de pedazos. Agarró a Gideon por las solapas de su smoking, sacudiéndolo violentamente. ¿Qué es esto? Chilló, las lágrimas arruinando su maquillaje perfecto. ¿Quién es Lorelai? Dime que esto es mentira. Es falso. Gideon tartamudeó, tratando de quitarse las manos de encima, sus ojos moviéndose frenéticamente hacia las salidas. Lo editó con Photoshop. Sloan está tratando de arruinarnos. ¿Es falso, Lorelai? Pregunté, hablando directamente al micrófono. La multitud se abrió cerca de la gran entrada. Lorelai dio un paso adelante, con un simple vestido negro, luciendo en todos los aspectos como el tiburón frío y calculador que era. Caminó lentamente hacia el frente, ignorando los jadeos y susurros de la multitud de élite. Es real, dijo Lorelai en voz alta, su voz resonando en la sala silenciosa. Se detuvo a unos metros de Sarapina. Hemos estado casados durante 4 años. Gideon es un fraude profesional. Nos fijamos en tu familia porque pensamos que tu padre tenía dinero. Pensamos que eras una heredera tonta y malcriada a la que podíamos exprimir unos cuantos millones antes de solicitar el divorcio. Pero resulta que tu padre está arruinado y tu familia es una broma. Perdimos 2 años contigo. Las rodillas de Sarapina se doblaron. Se derrumbó en el suelo de mármol, el tul de su vestido de marfil extendiéndose a su alrededor como un paracaídas roto. Mi madre, Lenora, se apresuró hacia adelante, sollozando, tratando de proteger a Sarapina de los cientos de teléfonos celulares que de repente estaban grabando el espectáculo. Alaric se quedó congelado en el escenario a mi lado, su pecho agitándose, el sudor corriéndole por la cara. Su imperio de mentiras cuidadosamente construido se estaba quemando hasta los cimientos, transmitido en vivo a las mismas personas en las que confiaba para mantener viva la ilusión. Pero yo no había terminado. Había prometido una noche que nadie olvidaría jamás. Y siempre cumplo mis promesas. Mi padre me llamó mentalmente inestable, dije, mi voz bajando a una calma mortal. Miré a los inversores, dirigiéndome a ellos directamente. Les dijo que su fondo está prosperando. Les dijo que sus inversiones son seguras. Pero un hombre que le robaría a su propia suegra es un hombre que fácilmente le robará a sus socios. Hice clic en el control remoto una última vez. La pantalla se puso negra y un archivo de audio comenzó a reproducirse a través de los enormes altavoces de concierto del lugar. El sonido era nítido, las voces inconfundibles. La firma es lo suficientemente parecida, Thaddeus. La vieja bruja tenía temblores al final. De todos modos. El jadeo colectivo de la multitud succionó el oxígeno de la sala. Alaric intentó abalanzarse sobre mí, tratando de agarrar el control remoto, pero retrocedí sosteniendo el micrófono cerca de los altavoces para que el audio resonara ensordecedoramente. El testamento real de Eleanor dejaba el patrimonio a Sloan. Si presentamos este documento falsificado, dejando todo a Lenora. Lenora hereda el dinero, lo que significa que yo controlo el dinero y necesito esa liquidez ahora para parchear los agujeros en el fondo. Cuando la grabación terminó, no hubo murmullos. Solo se escuchó el sonido de James Whitmore sacando su teléfono celular y gritándole a su corredor. ¡Vende todo! Rugió Whitmore, mirando a Alaric con puro odio. ¡Congela las cuentas! Quiero que cada centavo de mi capital sea retirado de Show Equity ahora mismo. Vas a ir a una prisión federal, Alaric. Otros inversores siguieron su ejemplo en pánico, corriendo hacia las puertas, sacando teléfonos, gritando a sus equipos legales.
Fue una estampida del 1%, una carrera desesperada por escapar del barco que se hundía antes de que el agua los arrastrara también a ellos. Alaric miró alrededor del salón de baile que se vaciaba. El trabajo de su vida, su reputación, su libertad, todo ello destrozado en menos de 10 minutos. Se volvió lentamente para enfrentarme. La mirada en sus ojos ya no era de ira. Era la desesperación desquiciada y violenta de un animal acorralado. Me arruinas, gruñó, dando un paso lento hacia mí, con los puños apretados. Te acabaré. Se abalanzó sobre mí. Pero antes de que sus manos pudieran alcanzar mi garganta, las pesadas puertas dobles del salón de baile se abrieron de golpe. FBI, nadie se mueva. Una docena de agentes federales con cortavientos tácticos inundaron el salón de baile. Detrás de ellos caminaba Thaddeus, apoyado en su bastón, acompañado por mi investigador privado, Vance. Thaddeus señaló con un dedo tembloroso hacia el escenario. Ese es él, dijo Thaddeus. Ese es Alaric Shaw. Me obligó a falsificar los documentos. Los agentes invadieron el escenario. Alaric luchó contra ellos, gritando mi nombre, gritando obscenidades mientras lo reducían al suelo y le ponían frías esposas de acero alrededor de las muñecas. Me paré sobre él, mirando al hombre que me había atormentado toda mi vida. No necesitabas mi apartamento, papá, dije en voz baja, aunque él podía oír cada palabra. ¿A dónde vas? El alojamiento es completamente gratis. Las secuelas de la gala fueron una hermosa y caótica sinfonía de justicia. Mientras los agentes federales sacaban a mi padre por las puertas traseras, leyéndole sus derechos Miranda, el resto del salón de baile se sumió en el pánico. Gideon, al ver entrar al FBI, había intentado escabullirse por las puertas de servicio de la cocina. No lo logró. Laurelai había posicionado a 2 abogados de divorcio agresivos y a un notificador judicial junto a la salida. Lo acorralaron entre una pila de bandejas de catering y un congelador. Gideon Vance. Gritó el notificador por encima del estruendo, golpeando una gruesa carpeta de manila contra el pecho de Gideon. Ha sido notificado. Fraude, incumplimiento de contrato y un congelamiento de activos de emergencia. Gideon miró a Laurelai, su encantadora fachada completamente disuelta en sudor de pánico. Laurelai, cariño, podemos hablar de esto. Podemos huir juntos. ¿Huir con qué? Se burló Laurelai, dándose la vuelta. Eres un peso muerto. Que tengas una buena vida, perdedor. Caminé lentamente por los escalones del escenario, observando los restos de mi familia tóxica. Los inversores se habían ido. La policía estaba despejando el lugar. Los extravagantes arreglos florales permanecían intactos, una burla del evento que se suponía que iba a suceder aquí. Cerca de la escultura de hielo, que se estaba derritiendo rápidamente en un charco en el suelo, estaba sentada Sarapina. Era un fantasma de la niña dorada. Su maquillaje estaba corrido en ríos oscuros por sus mejillas. Su cabello era un desastre enredado. Estaba sentada en el suelo abrazando sus rodillas, temblando en su caro vestido de marfil. Mi madre, Lenora, no estaba por ningún lado. En el momento en que apareció el FBI, Lenora había huido a su coche, aterrorizada de ser acusada como cómplice del testamento falsificado. Abandonó a su hija favorita solo para salvarse a sí misma. Me detuve a unos metros de Sarapina. Ella me miró. Sus ojos estaban rojos, hinchados y completamente vacíos. Todo en lo que había construido su identidad, su padre rico, su prometido perfecto, su estatus como la favorita intocable, se había evaporado en el aire. No tenía nada. Sarapina se puso de pie a trompicones, su vestido pesado y arrastrándose. Tropezó hacia mí y cayó de rodillas, agarrando mis manos. Sloan, por favor. Sollozó, ahogándose con sus propias lágrimas. Por favor, ayúdame. No tengo a dónde ir. Papá está en la cárcel. Mamá se fue sin mí. Gideon era un monstruo. No tengo dinero, Sloan. Ni siquiera tengo una tarjeta de crédito a mi nombre. Somos hermanas. Somos sangre. Por favor, no me dejes aquí. Miré sus manos agarrando las mías. Por un segundo fugaz,
una pequeña parte enterrada de mí, la hermana que solía intentar arreglar sus juguetes rotos, sintió una punzada de tristeza. Pero luego recordé la sonrisa de suficiencia en la fiesta de mi ascenso. Recordé el dinero de la matrícula robado. Recordé el mensaje de texto que envió hace solo 2 días. Riendo con mi padre sobre mi aislamiento. Suave pero firmemente, saqué mis manos de su agarre. Metí la mano en mi bolso de diseñador y saqué una pila gruesa de papel cuidadosamente doblada. La dejé caer en el suelo de mármol frente a sus rodillas. Sarapina lo miró, temblando. ¿Qué es esto? Es una factura detallada, dije fríamente. Incluye los $10.000 que robaste de mi fondo de matrícula, los $45.000 en deudas de tarjetas de crédito que pagué para que no te declararas en bancarrota en Europa, los pagos iniciales de tus apartamentos, los préstamos para el coche, los intereses. Todo cuidadosamente documentado durante los últimos 10 años. El total es de $122.400. Miró el papel como si fuera una serpiente venenosa. Sloan, no puedo pagar esto. ¿Sabes que no puedo pagar esto? Lo sé, respondí, mi voz desprovista de toda emoción. Así que si quieres que te traten como familia, si quieres mi ayuda, puedes empezar por pagar tu deuda. Hasta que ese saldo llegue a 0, no vuelvas a llamarme tu hermana nunca más. Le di la espalda y comencé a caminar hacia las enormes puertas dobles del salón de baile. Sloan. Gritó detrás de mí, su voz resonando en las paredes vacías. No puedes hacer esto. Voy a estar completamente sola. Me detuve en la puerta, sin mirar atrás por encima del hombro. Quédate sola, Sarapina, dije. Y adiós, perdedora. Salí al aire fresco de la noche. La tormenta de los días anteriores finalmente había amainado. El cielo sobre la finca estaba despejado, las estrellas brillaban brillantes y frías. Le di mi ticket al aparcacoches, le di una propina de un billete de $20 y me subí a mi coche. Mientras me alejaba de Debrin Estate, dejando las luces intermitentes de la policía en mi espejo retrovisor, bajé las ventanillas. El aire olía a lluvia y a libertad. Había quemado el puente. Había reducido a cenizas todo el reino. Pero mientras veía las llamas desvanecerse en la distancia, me di cuenta de algo profundo. No estaba de pie entre las cenizas. Me estaba alejando completamente ilesa. 6 meses después, estaba sentada en la amplia terraza de madera de una hermosa propiedad frente al mar. El sol de la mañana brillaba sobre la infinita extensión azul del océano. Una suave brisa salada susurraba las páginas del libro que estaba leyendo, pero mi atención no estaba en las palabras. Solo estaba escuchando el sonido de las olas rompiendo contra la orilla, sintiendo una sensación de paz que nunca había conocido en mis 34 años de vida. El proceso penal contra Alaric había avanzado rápidamente. Cuando el FBI registró sus oficinas, encontraron décadas de fraude financiero, evasión de impuestos y malversación de fondos. El testamento falsificado era solo la punta de un iceberg muy oscuro y muy profundo. Alaric se declaró culpable para evitar un juicio prolongado que habría expuesto crímenes aún peores. Actualmente cumple una sentencia de 15 años en una penitenciaría federal. La familia secreta que había estado financiando fue desalojada, la casa confiscada por el gobierno para pagar a los inversores que defraudó. Gideon desapareció. Se rumorea que intentó llevar a cabo una estafa similar en Miami, pero se metió con la familia equivocada conectada con un cartel. Nadie había sabido de él en meses. Sarapina se mudó a un pequeño y abarrotado estudio en el lado malo de la ciudad. Sin el dinero robado de Alaric para financiar su estilo de vida, se vio obligada a conseguir un trabajo de venta al por menor con salario mínimo. La tía Beatrix me dijo que vio a Sarapina en el autobús una vez, con aspecto agotado y llevando una bolsa de tela manchada, completamente irreconocible de la novia arrogante que exigía que el mundo se inclinara ante ella. Mi madre, Lenora, evitó la cárcel al cooperar con los federales, intercambiando los secretos de su esposo por inmunidad. Pero lo perdió todo en la bancarrota. Vivía en un pequeño parque de caravanas, publicando constantemente citas vagas y lastimeras en las redes sociales sobre el perdón, esperando que yo finalmente me comunicara y la rescatara. Nunca lo hice. Los límites, una vez establecidos, deben ser defendidos.
Con la confesión de Thaddeus y la grabación de audio, el Tribunal de Sucesiones anuló el testamento falsificado en cuestión de semanas. El patrimonio líquido de $2 millones que mi abuela Eleanor me dejó fue descongelado y transferido a mis cuentas. Renuncié a mi agotador trabajo corporativo. Compré esta hermosa casa junto al mar, pagando en efectivo. Y con el resto del dinero, inicié la Fundación Eleanor, una organización benéfica que proporciona financiación legal de emergencia para víctimas de abuso financiero doméstico. Paso mis días revisando solicitudes, escribiendo subvenciones y ayudando a mujeres a desenredarse del tipo de dinámicas familiares tóxicas y parasitarias que yo había soportado durante décadas. Ya no era la hija triste y irresponsable que se escondía en el fondo. Era una mujer que había recuperado su poder, su riqueza y su vida. A veces, cuando miro el océano, pienso en ese mensaje de texto. Tienes prohibida la entrada a la boda. Pensaron que estaban aplastando mi espíritu. Pensaron que me estaban enviando a las sombras. Pero todo lo que hicieron fue entregarme los fósforos que necesitaba para reducir a cenizas sus ilusiones. Intentaron enterrarme, sin darse cuenta de que yo era una semilla. Y ahora, mientras ellos se pudren en prisiones y apartamentos baratos, yo estoy floreciendo a la luz del sol. Si estás escuchando esto, y eres la persona que resuelve los problemas en tu familia. Si eres la que paga las facturas, absorbe los insultos y sacrifica silenciosamente tu propia felicidad para que las personas tóxicas puedan prosperar, escúchame con atención. No les debes tu vida. La sangre no le da a nadie el derecho de usarte como escudo humano o como un cajero automático. Tienes el poder de marcharte. Es aterrador y dolerá y tratarán de convencerte de que eres el villano. Deja que ellos sean el villano en su historia para que tú puedas ser el héroe en la tuya. Quema el puente y confía en mí, la luz del fuego te guiará a un lugar mucho mejor. Así que, tengo que preguntarles a todos, ¿qué piensan? ¿Fui demasiado dura en la gala? ¿Debería haberle advertido a Sarapina sobre Gideon en privado, o recibió exactamente lo que se merecía por tratarme como basura toda su vida? Déjenme saber su veredicto en los comentarios de abajo. Compartan este vídeo con alguien que pueda necesitar el coraje para establecer sus propios límites. Gracias por escuchar y recuerden, nunca dejen que nadie los haga sentir culpables por proteger su propia paz. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente para fines de entretenimiento y educativos.